Vamos a empezar. Jesus, in Jesus' name. Ok. Parte del discurso. Son dos partes de esta clase. Vamos a ver un repaso de la primera. Ujú. Partes del discurso. Como veíamos ayer, son todas las partes del discurso. Después de la primera clase, en la primera clase vimos sujeto, verbo y el objeto, ¿verdad? Entonces, Ujú. ahora vemos las demás partes del discurso de manera completa, con las cuales nosotros armamos nuestra oración con más sentido, con más proporción, con más información, con más detalles, ¿sí? La primera parte, vamos a ver un repaso de todas las partes del discurso y en el segundo tema vamos a ver más ejercicios como las identificamos, ¿sí? Tenemos entonces partes del discurso. Sí. ¿Sí? O en inglés, parts of speech, ¿sí? Parts of speech, ¿sí? Así se dice en inglés. A ver, repítalo conmigo. Parts of speech. Part of the speech. Parts of speech. Está padre, me gusta mucho la palabra speech, porque eso se refiere a cualquier, no sé, monólogo, cualquier también mensaje, cualquier discurso, cualquier reflexión, cualquier algo que nosotros hablamos en público, también se le denomina así, speech. Sí, como a veces dicen, prepara tu speech, prepare your speech, be ready with your speech. Sí, cuando vamos a explicar algo o cuando exponemos algo, ¿sí? Como en clase o como en el trabajo o en algún lugar, así se le denomina speech. Ujú. Es- Veíamos que las palabras se clasifican en partes del discurso o parts of speech, las cuales nos ayudan a entender, a construir y a construir oraciones correctamente y de una manera más completa, ¿sí? Tenemos los nouns, que son los sustantivos, que son los nombres de personas, son los nombres con los cuales nosotros identificamos a personas como Raúl, o sea, a mí como persona, mi sustantivo, mi noun es Raúl, ¿sí? Los lugares, por ejemplo, Matamoros, la ciudad de Matamoros, el nombre que le damos a la ciudad es Matamoros, ¿sí? El nombre que le damos a una cosa como libreta, ¿no? Book, ¿sí? O notebook, eh, a una idea, ¿sí? Como vacaciones, una idea, ¿no? Eso es una idea, es algo que, o sea, no es algo, como tangible, ¿no? O sea, es una idea, ¿no? Muchas cosas que, eh, que se consideramos dentro de las vacaciones, ¿no? Pero no es algo tangible. Entonces, a las ideas también se les pone un sustantivo o un noun. Entonces, ejemplo, dog, city, book, freedom, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte, el sustantivo o el noun en inglés. Ujú. Ahora el pronoun, ¿sí? Este lo que hace es que reemplaza el sustantivo. Si yo quiero decir, en vez de decir Raúl, diría I, ¿sí? Ese es mi pronombre, I, ¿sí? En vez de decir Raúl is running, I am running. Yo estoy corriendo. ¿Sí? Tenemos todos estos pronombres que mirábamos en la primera clase también. I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, esto o eso, o una cosa. You, ahora el you plural, ustedes, we, nosotros y they, ellos. ¿Sí? Vamos a repetir los pronombres, por favor, para Mm, para irlos reforzando. I significa Yo, you, el singular. usted, ustedes o tú. Ujú. Y si decimos you singular es tú. Si decimos you plural, ustedes. Ujú. Mm, He, Él, she, ella, it, esto o eso. ¿Sí? You, plural, ustedes. Ajá. We, nosotros, they, ellos. ellos. Ujú. Ok, dice Benji que no va a alcanzar a llegar. Ok. Le pasamos ahí la clase. Muy bien. Entonces, María, por ejemplo, María is nice, María es buena onda, she is my friend. María es buena onda, ella es mi amiga. Ahí el she está sustituyendo al María, ¿sí?
para no decir María dos veces o María tres veces, ¿sí? Para no repetir el nombre de la persona o de la ciudad o de la cosa, lo sustituimos por un pronombre, por el pronombre que le corresponde, ¿sí? Por ejemplo, el pronombre yo hablando de ustedes, el pronombre que le corresponde a Isamar es she, a Gustavo es he, a they como grupo, o sea, they, ellos, ¿sí? O we, nosotros, si nos incluimos ya todos, ¿sí? Entonces, en vez de decir el nombre de cada uno, decimos we, nosotros. Entonces, eso es el pronoun, ¿sí? Noun es el sustantivo, cómo nombramos a las cosas, nombres o ideas. Pronoun es lo que reemplaza al sustantivo, ¿sí? Tenemos los verbos. Este es como que lo más fácil o que una oración siempre debe llevar también. Expresa acciones o estados. I run, I eat, I am, I have, I think. ¿Sí? Es la acción. Yo corro, yo como, yo soy o yo estoy, yo tengo o y yo pienso. ¿Sí? Los verbos son la acción, ¿sí? Lo que le da más sentido a una oración, ¿sí? Ok. ¿Está claro? Ujú. ¿Verbo? Ujú. Esta parte pues es igual que en español, entonces por eso también se nos facilita, ¿sí? Adjetivos son lo que describe al sustantivo. Por ejemplo, Raúl. ¿Cómo me describiría a mí? No sé. Podemos decir, puedo decir yo. Yo me describiría como serio, alegre, no sé, sociable, no sé, tímido, o sea, cualquier adjetivo que yo me quiera poner, ¿sí? Es adjetivo porque me está describiendo a mí como sustantivo, ¿sí? Si quiero decir, ella es feliz, she is happy. Si quiero decir, él es alto, he is tall, en este segundo ejemplo que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, she is happy, he is tall. The car is blue, por ejemplo, el carro es azul. The car is blue. She is hungry, como en la imagen aquí abajo. She is hungry, ¿sí? Ella tiene hambre o está hambrienta. It is interesting, puedo decir. Interesting significa interesante. Esto es interesante. Una clase, una película, un libro, ¿sí? Es interesante. Cheap, barato. It is cheap. Puedo decir, esto está barato. Esto es barato. Expensive, lo mismo, pero, o sea, lo contrario. It is expensive. Esto está caro o esto es caro. ¿Sí? Entonces, todos estos describen al sustantivo. ¿Sí? Y blue, por ejemplo, los colores, todos los colores también son adjetivos porque describen cómo es, de qué color es algo. ¿Sí? Describen a un sustantivo el carro, la casa, la persona, el celular, el libro, los lentes, cualquier cosa, ¿no? Describe cómo es algo. Ujú. Muy bien. ¿Está Ok. claro este punto? Sí. También tenemos los adverbios. Estos, a diferencia de los adjetivos, describen ahora al verbo. De hecho, o sea, la palabra, de ahí se obtiene, ¿no? Add, de agregar, verbs, de verbo, ¿sí? Adverbio, le agrega al verbo. Es decir, describe al verbo, principalmente. También describe adjetivos, otros adverbios. eh, responden a cómo, cuándo, dónde y con qué intensidad o con qué frecuencia ocurre algo. Por ejemplo, quickly rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo corre? Rápidamente. ¿Cómo piensa? Rápidamente. ¿Cómo recibe algo? Rápidamente. ¿Cómo se entrega algo? Rápidamente, ¿sí? Describe al verbo entregar, al verbo correr, al verbo pensar, ¿sí? Tenemos también el very, mucho, o sea, muy, que algo ocurre con mucha intensidad o a few, con poquita intensidad, ¿sí? Esos adverbios que utilizamos para decir mucho, poco, más o menos, ¿sí? También son adverbios. También Ok. tenemos los adverbios de frecuencia, que son con qué frecuencia ocurre algo. Always, siempre. Often, de vez en cuando. Sometimes, a veces. ¿Sí? Rarely, rara vez. Never, nunca. ¿Sí? Son algunos de los adverbios de frecuencia. Esos describen con qué intensidad, con qué frecuencia ocurre algo. ¿Sí? I always wake up at 6 a.m. Yo siempre me levanto a las 6 de la mañana, por ejemplo. ¿Sí? O I never. I'm never late, por ejemplo, yo nunca estoy tarde o yo nunca llego tarde.
es también un adverbio de frecuencia, ¿sí? Describe con qué frecuencia ocurre algo, ¿sí? El here también, aquí, ¿sí? Donde corro, donde duermo, aquí, donde vivo, allá, ¿sí? Esos son adverbios de frecuencia, adverbios. Describe dónde pasa el verbo también, ¿sí? Cuándo, cómo y dónde pasa el verbo, ¿sí? Ujú. Entonces, eso responde cómo, cuándo, dónde y con qué frecuencia o con qué intensidad. ¿Está claro el adverbio? Sí. Ujú. Tenemos dos preposiciones. Ahorita en la parte 2 vamos a ver esto un poco más de lleno, pero las preposiciones son como son indicaciones, ¿no? De lugar, tiempo, dirección. Lo podemos ver claramente como, como la imagen donde está, ¿no? Que está ahí. Por ejemplo, ¿dónde está el libro? Over the table. ¿Sí? Where is the book? Over the table or on the table. Where is the seat? Where is the chair? La silla is behind the table, detrás de la mesa, ¿sí? Where are the pencils? On the, ¿qué es una taza? Puede ser on the mug, en la taza, ¿sí? Entonces, así podemos describir dónde, indicar dónde están las cosas, ¿sí? Por ejemplo, the book is on the table, en el ejemplo que tenemos abajo. The book is on the table. Ujú. Entonces, esas son las preposiciones. Ahorita les digo, vamos a verlas un poquito más de cerca para ver también las preposiciones de tiempo y las demás, ¿sí? Después tenemos estas que son conjunciones, ¿sí? Estas unen palabras, frases u oraciones. O también podemos llamarlos conectores, ¿sí? Por ejemplo, and y, but, pero, because, porque, although, a pesar. Estas nos ayudan a unir oraciones. Ayer lo mirábamos con Gustavo al final sobre cómo resolver el segundo punto del ejercicio que les dejé. Cuando describimos nuestro día, describimos algo que queremos hacer o algo que hicimos, los conectores nos ayudan a conectar esas oraciones. Por ejemplo, first también es un conector. Por ejemplo, si describimos nuestro día, primero me levanté, I wake up at 6 a.m. Me levanto a las 6 de la mañana. Then es otro conector. Luego tomo el desayuno, ¿sí? Later es otro conector. Luego, después me voy al trabajo. Es un conector que aquí tenemos. Y trabajo, ¿no? Durante 8 horas, 9 horas. Me, y después podemos agregar el but, pero before getting home, pero antes de llegar a casa, I go to do some chores, entonces, hacer algunas tareas, algunos mandados, ¿sí? Y así vamos uniendo, ¿sí? eh, las oraciones. Podemos agregar el because. Por ejemplo, en esta oración, en esta historia, en esta descripción que estamos contando, y voy a algunos mandados. Because tomorrow I won't have a chance. Porque mañana no voy a tener chance, por ejemplo. Entonces, con esos conectores vamos uniendo las oraciones y contando la historia que queremos contar o describir lo que queremos decir. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en una oración más corta, I like coffee and tea. Me gusta el café y el té. ¿Mm? ¿Está claro esto de los conectores y las preposiciones? Sí. Ujú. Entonces, Por último, tenemos las interjecciones. Son los sonidos de wow, o como el de boo, ups. ¿sí? Oops, sí, sorry, sí, todas esas expresiones que utilizamos en las oraciones, no siempre las utilizamos, pero están ahí, ¿sí? Se los podemos utilizar o no, para darle la emoción que queremos demostrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, oops, I'm sorry about that. Oops, lo siento, ¿no? Y también tenemos el artículo que es el de en inglés. Ahí no se complica. Nosotros tenemos el los, las, el, la, todos esos artículos, ¿no? En español tenemos muchos. En inglés, the, ¿sí? Y esas son algunas estrategias para identificar las partes del discurso en una oración, cuando no la hacemos nosotros, ¿sí? Buscamos primero el verbo, por ejemplo. Toda oración en inglés necesita uno. Por ejemplo, en esta frase, she runs fast.
El verbo es, ¿cuál es el verbo? En she runs fast, Mm, Rum. runs, correr. En este caso recordamos que cuando utilizamos he, she o it al siguiente verbo, por ejemplo, she runs, he runs, it runs. Al verbo run, porque el verbo normalito es run, pero cuando le agregamos, cuando estamos hablando de un she, un he, un she, o un it, he, she o it, le agregamos s al verbo. Sería she runs, ¿sí? Por ejemplo, en I run no lleva s, pero cuando hablamos de she, es she runs, ¿sí? En este caso, vamos a decirlo con todos los pronombres. I run, you run, he runs, she runs, it runs, we run, and they run, ¿sí? Solamente a esos tres les agregamos ese. She, he, e it. Ujú. ¿Sí? ¿Está claro? En she, En she. She, en he también y en en it. he. Por ejemplo, he runs también es correcto. It runs también es correcto. Y she runs es correcto. ¿Sí? No puedo Ujú, decir I runs. Está mal, está incorrecto. I runs no. Sería I run. Cuando es I, we, you o they, no lleva ese. Ujú. Y eso aplica para todos los verbos. ujú. ¿Sí? Más o Mm, menos. Es cuestión de igual ir reforzando, repitiendo eso, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo conforme a las clases, ¿no? Se va a ir reforzando, ¿sí? Entonces, encontramos también el sujeto en la misma oración. She es el verbo, perdón, runs es el verbo y normalmente hay un sustantivo en la oración o un pronombre. Por ejemplo, she sería el pronombre. Vamos a suponer que she se refiere a María, ¿sí? María runs fast. María corre rápido, ¿sí? Entonces, puede ser que diga el nombre de la persona o puede ser que diga el pronombre, ¿sí? She o cualquier pronombre, ¿sí? En este ok. caso, aquí ubicamos el pronombre o el sustantivo, que sería she. Sí. Ujú. Ya ubicamos dos partes. Entonces, ahora vemos la tercera palabra que es fast. Fast, ¿qué significa? Rápido, ¿sí? Es un adverbio, ¿sí? Perdón, sí, es un adverbio, ajá. Porque ¿qué describe rápido? ¿Describe a ella o describe al verbo correr? El verbo Al correr. verbo correr. Fast también significa como verbo también. Fast es ayunar, ¿sí? Fast es cuando no, cuando nos limitamos de la comida, ¿sí? Fast, ¿sí? Un ayuno intermitente, un ayuno hasta cierta hora. Fast también es ayunar. Pero en este caso significa she runs fast. En este caso es un adverbio, ¿sí? Ella corre, ¿cómo? ¿Cómo corre? Fast. Rápido. She's fast. Ujú, she runs fast. Si decimos she is fast, ya no es adverbio, sino es adjetivo, porque describe a ella, ella es rápida. ¿Sí? Ya no se refiere a correr, se refiere a otra, no sé. Ahí ya tendremos que investigar más, pero se refiere a que la mejor la persona es rápida para hacer las cosas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, depende de todas esas partes del discurso y cómo se relacionan, es que es cada cosa. Que cuando pues, decimos nosotros, cuando hablamos, pues no nos estamos fijando, ¿no? Que voy a decir un adverbio, voy a decir dos verbos, voy a decir. No, pero esto es para identificarlos. Y cuando al momento de tal vez de hacer una oración, cuando vamos empezando, bueno, ¿cómo nutro la oración? ¿Cómo le doy más? A lo mejor está muy cortita la oración. ¿Cómo le hago para que esté más larga, no? Y ya, identificamos las partes del discurso y las podemos cimentar o proveer de más información la oración, ¿sí? Entonces, por último, revisar conexiones, palabras o las palabras que unen, Sí. conjunciones o preposiciones, o conectores o preposiciones, ¿sí? Por ejemplo, ahí podemos decir, she runs fast
¿Qué le podemos poner? Ella corre rápido y podemos ponerle slow también. Corre rápido, pero a veces lento. ¿Sí? She runs Ujú. fast and hungry. Corre rápido y hambrienta porque ya va a la casa o no sé. Podemos agregar, ¿sí? Podemos crear otra oración y siempre ubicar conectores. Conectores creo que yo es algo muy importante para, para, para que la oración no se quede así cortita, ¿sí? Entonces, y mirábamos este ejemplo, este, ¿qué parte del discurso cada palabra de esta? Por ejemplo, de es el artículo, el little que mirábamos, que little era un adjetivo o un adverbio. ¿Qué describe el little? Es un adjetivo. Adjetivo, sí, porque describe al niño. Ajá. Ah, Entonces, boy es un sustantivo. Ujú, porque es el nombre que le damos a la persona pequeña, ¿verdad? runs. Ujú. Boy es sustantivo. Runs, fácil. ¿Qué es run? Verbo. Quickly, lo vimos ahorita anteriormente. Quickly es adjetivo o adverbio. Describe al correr. Ajá. To, ¿qué es to? Una ¿sí? Es algo que va antes de, ¿sí? También podemos identificarlo así. Pre, antes de la palabra. Preposición. School se pueden repetir. School es sustantivo, verbo, pronombre. ¿Qué es? Sustantivo. School. Excelente. End ¿qué hace end? Conecta, ¿no? Entonces es una conjunción o el conector, ¿sí? ¿Sí? He. Fácil, ¿qué es he? Pronombre. Excelente. Is es el verbo to be. Es un verbo. Por último, happy. ¿Qué hace happy? ¿Qué describe happy? ¿Describe a qué o a quién? Adjetivo. Ujú, adjetivo porque describe al niño. Excelente. Ahí está. The artículo, little adjetivo, boy sustantivo, runs verbo, quickly adverbio, to preposición, school sustantivo, en conjunción o conector, he pronombre, is verbo y happy adjetivo. ¿Sí? Entonces, voy a brincarme a la siguiente. Ujú. Esta es la segunda parte.